Primero yo diría tenemos la ventaja de llegar después. Entonces vemos por qué el sistema europeo no está funcionando y por qué el americano tiene tantas dificultades de implementarse. Y una vez discutiendo este tema, estaba el canciller alemán en ese tiempo, Schröder, y me pregunta y me dice, bueno, ¿y qué tienen ustedes con este sistema de capitalización de fondos de pensiones? Y le explico lo de la capitalización del fondo de pensiones, y le digo, el problema nomás es que sea que los salarios nuestros son bajos, o que hay lagunas salariales muy grandes en que la persona está cesante, lo concreto es que la mitad de los que tienen sus fondos de pensiones allí van a tener una pensión mínima, y que a lo mejor le va a durar solo 8 años. Porque a los 8 años, no obstante que la pensión es la mínima, igual se le va a acabar el fondo. Y en consecuencia, fue necesario que el gobierno dijera, vamos a hacernos cargo de la mitad a través de lo que llaman ahí un carril de la solidaridad. O sea, va a haber ahora un esfuerzo. Y la reacción cuando le dije esto a Schröder fue, ya quisiera yo que la mitad de los alemanes se la pudieran pagar por 50 y yo por darles a la otra mitad. Y esto me quedó dando vuelta durante mucho tiempo. Nos vamos a terminar nosotros en algún sistema que está a mitad de lo que ocurre en el Océano Atlántico entre el sistema europeo y el sistema de los Estados Unidos. Porque en último término, estos jubilados, la mitad van a tener la capitalización que lograron tener a través de fondos individuales. Y la otra mitad va a tener que haber un pilar solidario para que puedan tener a lo menos la pensión mínima. Es decir, a lo mejor usted está llegando a un tema en economías de bienestar y mercados de bienestar que está en mitad camino. En que no estamos en condiciones de repetir los errores que cometieron en Europa y no estamos tampoco en condiciones de decir aquí nos vamos por seguros individuales y el que no puede tener seguro individual pues que se pronto. Y en consecuencia a mí me gustaría intentar explorar en distintos campos ambas tareas y a lo mejor es viable. Hicimos una reforma de salud en Chile, no digo que ha sido buena mucho menos, pero se avanzó, fue importante. Y buscamos el sistema de los seguros individuales en salud, aproximadamente un 30% de los chilenos tenemos seguros individuales en salud, y el otro 70% son el sector público y un seguro público de salud que es el Fondo Nacional de Salud. Y esta reforma implicó entonces tomar los recursos de ambos fondos y establecer unas garantías explícitas en materia de salud. ¿Por qué lo digo? Porque al final lo que hicimos fue tratar de combinar los que tenían seguros individuales en materia de salud y los que eran los seguros colectivos. Claro, yo sé, cuando usted habla de seguros individuales de salud, bueno, todos quieren a un joven entre 20 y 30 años, ¿verdad? Porque es muy sano. No mujeres, por cierto, porque corren el riesgo de necesidad de embarazarse, no es más cara. Entonces no me parece muy justo un seguro que hace el descreme, por así decirlo. Pero en fin, eso es lo que es. Y no nos olvidemos, al menos en Estados Unidos, que lo que el ser humano gasta en salud a lo largo de su vida, el 40% de lo que gasta en salud a lo largo de su vida, lo gasta en los últimos 6 meses de vida. Por tanto, el buen seguro de salud es el que se hace cargo de usted y le dice en los últimos 6 meses, hasta aquí en adelante se las arregla solo. ¿Me entiende, verdad? Entonces, es en ese contexto que a veces he dicho, a lo mejor es posible, no porque me guste el camino internet, simplemente porque aquí hay estoy haciendo una caricatura, ¿verdad?, de los dos temas para que nos entendamos, pero en donde a lo mejor la respuesta va la que podemos dar en América Latina un poquito. La segunda reflexión que quisiera hacer tiene mucho que ver con esto, que es el tema de la desigualdad, porque aquí se mencionó por el Enrique Ernesto Piketty, el antiguo francés que tiene la Revolución
funcionado todo el sistema, especialmente en los países desarrollados. Pero lo que Pique que ha dicho en el fondo es, mire usted, la tremenda desigualdad en tanto el 1% más rico, tanto en Estados Unidos como en Europa, que participaban con un 10% del producto, ahora tienen una participación del 25% del producto. O sea, el 1% pasó de 10 a 25. Por tanto, el otro 99 bajó de 75, bajó de 90 a 75. ¿Por qué lo digo? Porque el tema de distribución de ingresos es muy determinante, pasado los 20 o 25 mil dólares por persona, en la forma de mejorar indicadores económicos sociales. Durante 50 años hemos vivido del paradigma implícito: aumente usted el ingreso por habitante y va a tener mejores indicadores económicos y sociales, aumenta esperanza de vida, disminuye mortalidad infantil, tiene la población más educada, etc. Esto, después de los 20 o 25 mil dólares por habitante, este paradigma desaparece. Y lo que explica las mejoras en indicadores económicos y sociales es la distribución del ingreso, más que la forma de cuánto ingreso por habitante hay. Entonces yo digo, si estamos a nivel de los, por lo menos hay 8 países que de aquí a 5 años, a 10 años máximo, van a estar sobre 25 mil. Si eso va a ser así, ¿dónde queremos estar? Con la distribución de ingresos de hoy, que es peor que la que hay en el mundo desarrollado, o vamos a intentar tomar medidas más. Y este entonces es un tema no menor. ¿Por qué? Porque muchos le van a decir que una explicación de esta concentración del ingreso que se ha producido tiene que ver por un crecimiento exagerado del sector financiero. El sector financiero en Estados Unidos no era más del 9%, y hoy día el sector financiero responde del 30% de la economía norteamericana. Y en muchos de nuestros países de América Latina ha ocurrido algo parecido. Y si el sector financiero creció de 10 a 30, eso lo hace a expensas de los otros sectores productivos: el agrícola, el industrial, el de la construcción, el de la minería, etc. Entonces aquí hay un tema digno de analizar y con mucho cuidado, porque vamos hacia un escenario en donde la distribución pasa a ser mucho más importante de lo que ha sido hasta acá. En consecuencia, dado el aumento que tiene América Latina, creo que este tema con el anterior está íntimamente vinculado. Cómo queremos organizar nuestra sociedad respecto de cómo prevenimos el miedo. Había un libro muy hermoso con el título de El lugar del miedo. ¿Qué es lo que construíamos en lugar del miedo? Que no hubiera el miedo a la cesantía porque hay un seguro, que no hubiera el miedo a la enfermedad porque hay otro seguro, etc. Y por tanto creo que aquí tenemos una definición como Latinoamérica muy importante y muy significativa, y que tiene una directa relación con el tema del empleo. Última reflexión, pero solo un titular. Una parte que nos hemos olvidado es la de la demografía. Yo me acuerdo que 30 años atrás, 40 años atrás, la demografía era el gran tema que se debatía. ¿Y cómo se hace, verdad? Porque parece que tenemos una explosión demográfica y tenemos una tasa de fecundidad muy grande. Y bueno, y si el elemento implícito era el paradigma del ingreso per cápita, si nos costaba mucho aumentar el ingreso, tratemos de bajar la cápita y en consecuencia disminuyamos el número de nacimientos. Bueno, eso la verdad es que la demografía ha tenido una autorregulación. Pregunta, ¿es cierto? Sí, sin embargo, que vamos a un sistema en donde se nos va a acabar el bono demográfico y vamos a tener entonces muchos más en la tercera o en la cuarta edad, y volvemos entonces al tema de qué tipo de seguridad social vamos a tener. Y aquí, claro, es obvio que vamos a tener que trabajar más en mayor periodo de tiempo, pero eso creo yo que nos obliga también a tener una mirada de más largo plazo. Gracias. Bueno,
te diría un pequeño comentario, un comentario mexicano, un comentario brasileño. Porque más o menos son los más grandes y lo que el efecto mariposa también lo tenemos acá, ¿no? Imagínense un uruguayo lo que es, ¿no? Entre Brasil y Argentina, ¿no? Nosotros somos estrávicos, ¿no? Cuando estamos siempre con un ojo en Buenos Aires y el otro en San Pablo, ¿no? Por eso yo siempre digo que ser uruguayo no es una condición, es una profesión, ¿no? ¿Okay? Y de algún modo los paraguayos creo que también comparten nuestra misma vivencia. Más que una condición es una profesión, ¿no? La importancia del empleo y del desempleo. El grave problema quizás del desarrollo tecnológico y de algunas otras razones, ¿no? Queda muy claro su importancia, entiendo muy claro también la necesidad de inversión importante para actividad económica, crecimiento económico y que de ahí pueda generarse empleo y que tenga buena educación y capacitación para que sea un empleo mejor pagado. Y aprovecho esto del empleo para recordar lo que dijeron Enrique Iglesias, el presidente Cardoso. Enrique describía el trabajo siguiendo la definición romana. Y bueno, ahí es la gran diferencia entre el trabajo esclavo de la sociedad agrícola con el trabajo actual, como decía el presidente Cardoso. Entonces, en el trabajo, históricamente, pues, no había derechos humanos, había explotación del hombre por el hombre. Lo importante es que trabajaran mucho. Como había exceso de mano de obra y cuando no había, hacían guerras para conquistar y tener más esclavos, saqueos, etc. Y siempre fue una sobreexplotación como una condición mundial, global, de la mano de obra. Y no era casual que hubiera esclavos entre los egipcios y entre los mexicanos, entre los incas, entre los aztecas y en Europa, etcétera, etcétera. Era una característica de esa sociedad. Con el trabajo moderno, que no solamente es como responsabilidad social, sino también es una necesidad emocional. Como señalaba el presidente Cardoso, el participar en las decisiones, en las soluciones, es sin duda cuando uno encuentra esa función en aquel campo que le gusta, es realmente una bendición, por llamarlo de alguna forma, el trabajo. O sea, la gente va con gusto, participa, se organiza, se estructura, hace su vida social, desarrolla buena parte de la vida personal en el trabajo. Eso yo creo que es muy importante y aprovecho esto para subrayar que en la sociedad agrícola, los paradigmas de la sociedad agrícola, que muchas veces los seguimos usando en la modernidad, son 180 grados diferentes a los de la sociedad moderna, a la sociedad de esta nueva civilización. Como sabemos, no estamos en una época de cambio, sino que es un verdadero cambio de época, es una nueva civilización. Tenemos que tener como la visión y el rumbo que señalaba el presidente Sanguinetti, que esta nueva civilización nos está dando y no es una opción, sino que es un hecho. Entonces no podemos cambiar esos hechos y tenemos que conducirnos de acuerdo con ello. Y por eso sería importante que todos los políticos, gobernantes o los que conducen los cambios puedan tener muy a fondo el conocimiento de esto. En mi opinión, bueno, los paradigmas son muy claros, es de democracia, por más que se haya hablado aquí de la crisis de la democracia representativa, es de pluralidad, es de diversidad, es de libertad, es fundamental la libertad para el desarrollo de la tecnología y de la innovación, etc. Es una sociedad de derechos humanos, es una sociedad de cuidado del ambiente, es una sociedad global, la globalización es una de sus características, la competencia es otra, la productividad, la tecnología, la innovación, etcétera, etcétera. Y si nos ponemos a ver, bueno, pues en las sociedades agrícolas no había derechos humanos, había división de clases, también es otra diferencia, ¿no? La posibilidad a través de la inmovilidad social
era una de sus características, otra de las actuales es la movilidad social. Entonces hay una gran diferencia de 180 grados. Entonces tenemos que pensar con esta nueva realidad, no podemos seguir pensando con los modelos de la sociedad agrícola, con las ideas de la sociedad agrícola, económicas, políticas o sociales, ni tampoco con las de la industrial, aunque la industrial en la parte moderna de la sociedad industrial ya se asemeja un poco. Antes era la explotación del hombre, ahora el mejor negocio es combatir, la mejor inversión es eliminar la pobreza, incorporarla a la modernidad y fortalecer los mercados. Buena parte de los problemas hoy de los países desarrollados es la falta de demanda, por eso vemos que están sacando políticas monetarias y fiscales muy agresivas para tratar de que no venga una grave recesión. En mi opinión, el problema que estamos viviendo es parte de la crisis del 2000, no es del 2008, es anterior, y esa crisis del 2000 se resolvió a base de políticas monetarias y fiscales muy agresivas en 2000-2001, y luego algunas 2 o 3 guerras, luego la seguridad interna, etcétera, pero es más complicado discutir eso. Bueno, y todas estas políticas monetarias no están yendo a la economía real, están yendo a la economía financiera, por eso son cifras de Ricardo sobre la importancia de las finanzas en el mundo. Por eso esa inflación y esas burbujas financieras que ha habido desde que se empezó con esta política tan agresiva. No sé, algunos recordarán que en diciembre de 96 Greenspan habló de la exuberancia irracional de los mercados. Entonces, para resolver eso se llevó la tasa hasta 6.75 en 2000, vino en marzo del 2000, estábamos en Chile, estábamos juntos Felipe y yo en aquella ocasión, cuando vino una gran caída de los mercados y después hubo una destrucción del valor de los activos de un 35 a 40% en el mismo 2000, siguió en el 2001, de marzo del 2000 al 2001, más o menos llegó a esos niveles. Iba a contaminar el sector financiero, el sector inmobiliario, etcétera, etcétera, y se llevó la tasa a 1.75. Bueno, y vivimos con una tasa ahorita negativa. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Bueno, pues que esta gran, no sé cómo llamarla, pero es una potencial recesión muy profunda que se ha venido difiriendo, pues ha estado mediatizando a través de una política, como decía, monetaria muy agresiva, con tasas negativas, en la que está pagando el ahorrador, pero también está pagando el consumidor. Antes en los países en desarrollo la pagaban los consumidores, en nuestros países siempre la pagaban los consumidores, y en los países desarrollados la pagaban los ahorradores, ahora la están pagando los dos. Bueno, esa es un punto de vista que creo yo que es muy importante. Después, uno de los errores, creo yo, de Europa, en particular de España, es que señalaba yo en la mañana que había un gran ahorro externo disponible a tasas de largo plazo, muy baratas, tasas negativas, etcétera, etcétera. Pero obviamente ese ahorro externo hay que usarlo para inversión, yo lo señalaba para inversión. En España se utilizó para consumo. Muchos casos también en nuestros países estamos usándolo para consumo. Y eso se paga, eso es insostenible. Hay que cuidar y como las personas, eso es como las personas, cuando pedimos prestado para consumir y pagar nuestra tarjeta de crédito por el consumo, es muy diferente que cuando lo hacemos para comprar un inmueble, un edificio, que lo vamos a rentar o que se usa para inversión. Entonces yo creo que ese ha sido uno de los problemas que se tienen que estar pagando cuando se llega a esos excesos. Decía un presidente de México que el único vicio es el exceso, o los excesos, que hay quien de la virtud hace un vicio por sus excesos de virtud. No creo que nos pega el saco a nosotros, pero bueno, entonces decía yo que eso es muy importante. Después, hablando de otro tema, hemos mencionado aquí numerosas veces la tecnología y la innovación. También muchas veces en nuestros países se habla de ciencia y tecnología. Hay que hacer ciencia y tecnología. Yo no estoy muy seguro de la importancia de hacer ciencia. Claro, si la podemos hacer, qué bueno, bienvenida, pero yo creo que lo que tenemos que hacer en la ciencia, en la tecnología, en la innovación, es adaptarla y adoptarla. Es decir,
estar al tanto de los desarrollos tecnológicos, estar al tanto de las innovaciones, y si no las podemos desarrollar nosotros, hay que adoptarlas. Hay que adaptarlas y adoptarlas quiere decir adaptarlas a nuestros países. Y hay que buscar, obviamente, no solamente el desarrollo tecnológico y la innovación en la creación de nuevos productos o nuevas aplicaciones, sino también en los procesos. La tecnología de proceso, la innovación de los procesos es muy importante. Entonces, vale la pena que en nuestros países tengamos grupos de personas, los gobiernos deberían de apoyarlos sobre todo a través de las universidades, para que estén constantemente al tanto de todos los desarrollos tecnológicos, las innovaciones, los planteamientos, lo cual, por ejemplo, para la salud, en las ciencias médicas se vuelve muy importante, pero en todas las industrias es muy importante. Quiero decir que los países pueden ser muy competitivos, aunque no tengan grandes desarrollos tecnológicos, si lo saben adoptar, si lo saben adaptar, si están al tanto de ellos y los usan. Es más importante el uso que se haga que simplemente el que esté ahí presente. Y por último, se ha hablado mucho de Keynes, decía que Nixon decía que todos éramos keynesianos. Yo siento que Keynes no dijo nada nuevo, yo creo que en la Biblia. En la Biblia, cuando hablan de 7 años de vacas gordas y 7 de vacas flacas, pues es lo mismo que quiso hacer Keynes. Cuando hay una economía en buen estado, creciendo, hay que tener superávit. Y cuando entra en una crisis hay que tener déficit, ¿no? Las vacas gordas hay que guardar grano y hay que guardar los alimentos para las vacas flacas poderlos usar. Yo creo que es lo mismo que tenemos que hacer en los países, y eso está muy ligado al sentido común. Cuando hay muy alto crecimiento, muchos de nuestros países nos confundimos, creemos que ya es para siempre y empezamos a meterle más y más y más, y empezamos no solamente a crecer con la bonanza de la economía, sino además empezamos a endeudarnos y empezamos a los niveles de consumo insostenibles y al ofrecimiento de jubilaciones tempranas y al ofrecimiento de salud, al turismo, etcétera. Me decía el presidente Sanguinetti que tratara de hacer el caso mexicano. Yo creo que fue el caso de los 80s en México con el auge petrolero, que encontramos petróleo. El petróleo, ¿se acuerdan que en 81 se fue, no sé, 40 o 50 dólares? Entraron 50 mil millones de dólares de los buenos dólares de 80, no de los dólares de ahora que ya se han devaluado bastante, pero esos dólares entraron más de 50 mil millones de dólares. Nos endeudamos en 50 mil millones de dólares, entramos en la gran crisis de la deuda externa de 82, que fue realmente una crisis muy profunda. Y aprovechando que todavía traigo el micrófono, me estoy casi una última cosa. Se hablaba de las fechas de los desarrollos y de los cambios en el crecimiento. Hablaba el presidente Leónidas Fernández del crecimiento después de la guerra del 45. En realidad, los crecimientos que se dieron en los países europeos acelerados, y que en los países como México empezó en 33 y se acabó en 82, en que crecimos al 6.2%, y lo digo esto porque es igual al de China, igual al de Brasil, igual al de los países desarrollados que fue en el siglo XIX. Nosotros crecimos al 6.2% durante 50 años en México, de 1933 a 1982. Y la razón del crecimiento fundamental es la misma que está hoy ocurriendo en China. Era una sociedad agrícola y rural, y nos volvimos una sociedad urbana e industrial. Esa transformación de agrícola y rural, en el que en la parte de agrícola y rural estoy hablando principalmente de autoconsumo, viene el desarrollo. En esos 50 años crecimos sostenidamente al 6.2, con buenos gobiernos, malos gobiernos, guerras mundiales, depresión, no depresión, inflación, no inflación, etcétera, etcétera, que es el proceso que hoy tiene China. Gracias. Antes de dar la palabra a Fernando Enrique, que se habló de petróleo, le quería hacer una pregunta a Alejandro Bulgeroni. Él está en el tema del petróleo y del gas. Sé que se mencionó un pequeño comentario, porque este es un país en que la energía
viene del agua, pero no le es indiferente saber qué está pasando en ese mundo y que hay una revolución, Alejandro, ¿no? Si nos cuentas un momentito eso, antes de que Fernando Enrique hable de Brasil, que también está vinculado al tema ese. Es lo mismo. A ver, Alejandro. Bueno, saliendo un poco del tema, Sí, pero creo que a la larga todo se conecta. Ustedes saben que hace unos 10 años aproximadamente empezó a desarrollarse activamente los esquistos de hidrocarburos en Estados Unidos, y estos existen en muchas partes del mundo. Esto está haciendo una revolución que yo creo que tiene impactos mucho más allá de lo que está sucediendo en Estados Unidos, de lo que estamos viendo hoy. ¿Qué es lo que pasa? El sistema de regulaciones que rige el desarrollo de la producción de petróleo y gas en Estados Unidos es único en el mundo. Y entonces ahí hay una capacidad para desarrollarse, para moverse, que no existe en otros países. Otros países, desde que apareció esto, están viendo a ver los distintos factores, los distintos sectores de la economía de un país, viendo a ver cómo cada uno se queda con la ganancia que se va a ver de este desarrollo petrolero gasífero. Y en definitiva no se hace nada. El caso que yo veo bastante claro es el de la Argentina, donde se ha hecho muy poco. Estamos todos discutiendo a ver quién se lleva el premio, y en definitiva esto ha encarecido la explotación, y en las condiciones actuales es muy difícil lograr que sea económicamente rentable. No digo que no lo va a ser, pero hoy no lo es. Va a haber que trabajar mucho al respecto. Pero lo que impacta en general al mundo es que yo veo que Estados Unidos va a tener energía barata, toda la que necesite. Y si ustedes se acuerdan de hace muchos años, muchas empresas de Estados Unidos y otras partes han ido buscando el desarrollo de mano de obra barata en países que existía la mano de obra barata. Y entonces toda esa industria fue a desarrollar esos países de alguna forma. ¿Y qué pasa hoy? La tecnología ha hecho que todas esas plantas hoy estén robotizadas. O sea que la mayoría de las plantas pueden llegar a robotizarse en forma muy importante. Para lo cual ya la mano de obra no es un factor tan importante, sino que el factor importante hoy pasa a ser la energía. Y si Estados Unidos tiene energía barata, y va a tener mucha energía barata, porque el precio de largo plazo del gas en Estados Unidos yo creo que debe estar alrededor de $6. Alrededor de $6 se puede producir muchísimo gas en Estados Unidos, y todavía es competitivo y es mucho más barato que lo que se está haciendo en otras partes del mundo. Y eso va a generar una reconversión industrial en Estados Unidos muy importante, que va a generar crecimiento. Bueno, no sé qué es lo que va a pasar en el mundo. Creo que como el mundo va a seguir creciendo y hay una cantidad de miles de millones de habitantes que todavía necesitan salir a la superficie, creo que este proceso a lo mejor se acelera. Pero creo que, digamos, todos estos problemas que tenemos sobre el personal, sobre el futuro, etcétera, con el crecimiento mundial, y es posible que de alguna forma disminuyan. Pero bueno, es un tema para verlo, y este es un tema nuevo, no sé si... Muy bien, muchas gracias. Fernando Enrique. Bueno, son muchas cuestiones. En lo que hace a Brasil, Sanguinetti me preguntó inicialmente. Primero, lo que hace a la cuestión política. El gran marco de la transformación política en Brasil fue
la Constitución del 81. Pasa de un régimen autoritario militar hacia un régimen democrático. Esta Constitución se hace todavía en un momento en el cual el muro de Berlín seguía impávido. No se daba cuenta, no nos dábamos cuenta, lo que yo soy coautor, redactor de la Constitución, y yo seguí muy de cerca. Había una conciencia de los cambios que ya habían ocurrido en el mundo. Y lo tecnológico, puesto que ya la informática estaba avanzada, y los políticos estaban ya en marcha. Entonces la Constitución brasileña es una Constitución que asegura amplios derechos democráticos. Cualquier tipo de derecho que se imagine está ahí asegurado. La ciudadanía tiene una cobertura amplia en la Constitución. En lo que hace a la economía, todavía la Constitución estaba orientada por la idea de que los monopolios de Estado eran fundamentales para garantizar el crecimiento del país. ¿En base a qué? En base a qué pasó en el pasado. La sustitución de importaciones, todo lo que nosotros sabemos. Y simultáneamente, hubo también en ese momento de la Constitución una especie de dibujo onírico de cómo sería un Brasil mejor, qué futuro queríamos. Entonces, ahí se asegura la salud pública universal y gratuita, la educación pública universal y gratuita, jubilaciones de toda categoría que fuera posible e imaginable, un servicio de seguridad social realmente muy, muy amplio. Bueno, y nadie estaba muy preocupado en cómo se maneja eso en el Estado, de qué forma va a atender. Por consecuencia, se ha instaurado una especie de conflicto distributivo, porque habiendo democracia, la gente se organizó, y la gente organizada, pues, plantea sus demandas, y hace presión, y el gobierno no puede dejar de mirarlo porque hay elecciones. Entonces empezamos la expansión del gasto público. El gasto público, en lo que hace a las pensiones, a las jubilaciones, público y privado, debe ser alrededor del 9% del Producto Bruto Nacional. Cuando se va a ver la distribución, la parte pública, pues tiene más de mitad, mucho más que la mitad. La parte pública son más o menos 1 millón de personas. Entonces, otra vez, concentración de renta por intermedio de un mecanismo que debiera de ser para el beneficio más amplio de la sociedad. Se concentra la renta y se asegura las posibilidades de un retiro muy honorable. Para los que son funcionarios, para los que son empleados comunes, no, es una retribución también baja. Educación. El gasto promedio llegó al 7% del producto. Ahora recién el Congreso ha aprobado una ley que los gobiernos deben gastar 10% del presupuesto en educación. Bueno, salud, igual. O sea, no es una cuestión propiamente de que falten recursos, sino que esos recursos son deficitarios. Esto produce déficit del Estado. Y por otra parte hay desperdicio, despilfarro, porque no hay capacidad organizacional para que esos recursos lleguen a lo que realmente necesita. Entonces, la solución del conflicto distributivo se hizo por presión sobre el gasto público, lo cual replantea siempre la cuestión de la inflación, lo cual obliga a que haya una política de tasa de interés elevada para impedir que la inflación venga a flote. Ese es el cuadro en términos muy sintéticos de lo que está pasando. Ocurre que más recientemente, con la presión normal que adviene las masas urbanas, con el hecho de la urbanización. En un comienzo, la urbanización significa prácticamente el aumento de la productividad, porque la incorporación de la gente para la ciudad genera ya un cierto gasto. Pero eso, cuando se mira los datos de productividad en Brasil, se ve que la productividad adviene básicamente del aumento de la fuerza de trabajo y no de la innovación propiamente tal y por medios tecnológicos. Entonces, eso tiene límites también, porque la masa rural ya vino para la ciudad. Hoy Brasil tiene 80 y pico por ciento en la ciudad, 82, 83% en la ciudad. El campo ya no tiene más tanta gente así. Bueno, ¿cómo fue posible, sin embargo, que hubiera alguna expansión y alguna distribución de renta?
Primero, con la inflación. Cuando se logró controlar la inflación, automáticamente la tasa de pobreza disminuyó y los coeficientes Gini, o sea, las distribuciones de renta entre las capas, han mejorado en continuidad. Desde el año 94, en continuidad el Gini mejora. Se acelera en ciertos momentos, ahora en este momento ha empeorado un poco, pero en general es un indicador de que hay menos desigualdad de renta. Muy bien. Después hemos creado una política estable de Estado, ahora de Estado, que está en la ley, que hay que haber un aumento del salario vital todos los años, por arriba de la inflación. Consecuencia, eso también afecta a la productividad. Llegó un punto en que hay una ley, la ley obliga, y sin mirar las condiciones conjunturales de la economía, y eso se traduce en más déficit o más inflación, más inflación. Pero se ha logrado mejorar la inclusión social. Bueno, problema, no se ha logrado lo que creo que Carlos Lin mencionó, que era importante, que la tasa de ahorro creciese simultáneamente. Sin tasa de ahorro, la tasa de inversión no sube suficientemente. La tasa de inversión en este momento debe ser del 18% del PIB. Bueno, si aquí se ha hablado que para crecer a 4 se requiere unos 25. Estamos creciendo a 2 en promedio, este año a 1. Si uno mira a largo plazo, el crecimiento, la tasa de crecimiento fue muy fuerte en Brasil, de comienzo del siglo hasta 1980. Un largo periodo de un crecimiento de 4% alrededor de él. Después eso cayó. Si uno mira los últimos 30 años, no fue mucho más que 2% de promedio al año. Bueno, con 2% de promedio al año, con presiones distributivas, con democracia, es difícil manejar. Esa es la situación actual. Llegó un momento que la gente tiene que ver de dónde viene el motor. Porque el motor, para que se pueda hacer la distribución, es la inversión. Hay que haber crecimiento, hay que haber aumento de la riqueza. Si no hay aumento de la riqueza, paraliza todo el sistema, o si no paraliza, crea las presiones inflacionarias, desequilibrio de presupuesto y todo lo demás, y en la parte, con la cuestión del tiempo, frena el desarrollo. Bueno, además, yo creo que hubo un otro problema que atañe a la economía brasileña en este momento, que es lo siguiente. Brasil era hasta muy poco, quizás el país más industrializado de la región. Esta industria se formó con base en el mercado interno, básicamente por un mecanismo de aranceles, de subsidio. Bueno, después de la globalización y de las reformas que hicimos, eso disminuyó. Hoy día la importación es más amplia, más liberada. La competitividad de las manufacturas brasileñas ya no alcanza para hacer frente a las importaciones, o sea, el mercado interno que requiere productos manufacturados también forza más importaciones. Y también para las exportaciones nos quedó difícil la competición. ¿Por qué? Por la razón que mencionó Carlos Lin también, o fue el ejemplo, no me acuerdo. O sea, de que en verdad hoy día lo fundamental no es la mano de obra, sino que es el desarrollo tecnológico. Y luego, una otra cuestión que está vinculada también a lo que se mencionó recién, es que el precio de la energía en Brasil quedó relativamente caro en comparación con otros países. ¿Caro por qué? Por razones que no voy a entrar en detalles, pero en verdad hoy día tenemos problemas en el petróleo, con el precio de la gasolina que está controlado para evitar la inflación, por el cual se daña la producción de etanol, que es el petróleo de la caña de azúcar, y a la vez también un problema serio en el manejo de la hidroelectricidad. Entonces tenemos una crisis energética de precios bien seria, a sabiendas de lo que va a pasar en los próximos 10, 20 años. O sea, que el precio de la energía en Estados Unidos va a ser más barata y por consecuencia eso nos plantea un problema complicado de decisión nacional. ¿Cuál ha sido el recurso hasta el momento? La expansión agrícola. Brasil se ha vuelto otra vez un gran exportador de commodities. Y ahí sí, las ventajas comparativas son enormes, a despecho de las dificultades ya mencionadas, de infraestructura y todo lo demás. Pero eso genera empleos de baja calidad, o por lo menos de baja remuneración.
en comparación con el sector de servicios y con el sector industrial. Entonces tenemos dificultades que no son fáciles para solventar la posibilidad de seguir creciendo y seguir adelante con un proceso distributivo. Termino agregando una consideración de otra naturaleza. Hay también una aspiración que no es brasileña, que es pasante, es que es de la juventud principalmente, de que el desarrollo se haga en base a energías de bajo carbono. Y en el futuro no tengamos dudas que la cuestión de la sustentabilidad y la cuestión ecológica va a estar permeando todas las decisiones. Y más, que eso es algo que viene principalmente de los más jóvenes. Fíjense que aquí hemos hablado de muchas cuestiones, pero ¿cuáles fueron las categorías sociales de identidad? En el pasado hubiéramos hablado de los empresarios, la burguesía, la clase media, los trabajadores. No se ha mencionado eso. Se ha mencionado una clase que no es clase, las clases medias. ¿Por qué? Porque las identidades contemporáneas ya no tienen que ver con las antiguas fórmulas de división social del trabajo. Para quien es sociólogo como yo, y que habrá otros, la idea de la cohesión social siempre estuvo vinculada al mecanismo de trabajo. El más clásico de los autores sociológicos en esta materia se llama Emile Durkheim. Y él tiene dos categorías de cohesión social. No voy a entrar en detalles también, pero hay una que llama mecánica y otra que llama orgánica. La más moderna es la mecánica, o sea que deriva del hecho de que para la producción hay la distribución del trabajo entre personas y eso vincula una persona a la otra en el mismo proceso de distribución del modo productivo. Hablaba de eso. Y Marx tenía consideraciones semejantes a Durkheim en cuanto a la demografía, en cuanto a las consecuencias de la cohesión social. También hablaba de división social del trabajo y decía, hay dos clases fundamentales, los obreros y la burguesía. No se habla más de eso. ¿Por qué? Porque hay otras identidades. Claro que existe obrero, claro que existe empresario. ¿Para qué se habló? Para honor mío, fue Enrique quien habló, porque es mayor que yo, de los viejos, de las mujeres, de los jóvenes, pudiéramos hablar de los negros, de los qué sé yo. Las formas de identidad son otras, las categorías son otras. Entonces, ¿cómo se va a producir cohesión para crear los consensos de que he hablado aquí? De que hemos hablado muchos, que son necesarios para enfrentar los problemas que tenemos. Si las identidades ya no son las clásicas y no sabemos muy bien cómo mover las nuevas. Y las nuevas se mueven, como todos sabemos, por tribus y por la internet. Para dar un ejemplo muy sencillo, antes de venir acá, yo puse en mi Facebook una nota cualquiera. 1 o 2 horas después, 250.000 personas habían puesto el dedo ahí que miraban, y yo no veo, porque ahí viene crítica de todo tipo, a favor, en contra, al cuadrado, lo que sea. Y uno no está ni siquiera acostumbrado a lidiar con esas cuestiones. La gente quiere opinar, muchos quieren opinar. ¿Cómo se va a organizar eso? No es fácil. Porque ya no basta las estructuras anteriores, los partidos, los sindicatos, las corporaciones, existen, siguen existiendo, pero además las personas quieren participar en cuanto categorías, o sea, lo que mencioné aquí, de edad, de género, de raza, o otras más que se forman en aquel momento, y luego se deshacen. Entonces, ese, creo yo, es un problema que desafía cualquier régimen de gobierno en este momento, salvo los autoritarios, y aún estos, porque China todo el tiempo tiene que frenar la posibilidad de acceso por todo el tiempo. ¿Y qué va a hacer Estados Unidos si un tipo quiebra un sistema de espionaje y anuncia lo que está haciendo? ¿Qué va a hacer? Y a cada rato pasa eso, o sea, no hay respuestas. Para muchas cosas podemos hacer un recuento y dar una explicación, crear conceptos, categorías, pero ¿cómo se va a operar ese sistema tan complicado? Todavía no hay respuesta. Yo sé que es muy malo terminar diciendo, yo no sé, pero yo lo sé. Bueno, para concluir este coloquio, pediría al ministro que haga algunos comentarios. ¡Qué jornada! Se me ocurren algunas cosas, presidente. En primer lugar, volver a agradecerles porque este ha sido un debate magistral.
Creo que los que estuvimos hoy y probablemente quienes estuvieron desde el inicio, vamos a haber aprendido mucho de que un debate magistral no tiene por qué esconder algo. Acá no se escondió nada, se habló con franqueza de gente que hizo cosas extraordinarias por sus países, por sus sociedades. Creo que este debate va a marcar también un antes y un después de cómo buscamos consenso los paraguayos. Hemos aprendido mucho. El consenso, como dice usted, presidente, no es la unanimidad. Creo que los paraguayos vamos a aprender también que debemos debatir nuestros problemas internos, pero insertos en el contexto mundial, ya que quedó clarísimo hoy que todo lo que ocurre en el mundo nos afecta a nosotros, aunque seamos chiquitos. Creo también que como productor de alimentos y en la visión de agregarle valor a nuestros alimentos, tanto en la región como Paraguay, esta nueva media clase mundial que va a llegar en población de 7.000 millones a 9.000 millones, habrá unos 2 billones de media clase global, nos da un colchón, pero no quiere decir que podamos dormirnos. Tenemos una oportunidad en esta parte del continente. También esta fue una maestría rápida de cómo funciona el mundo real. Hemos aprendido muchísimo hoy de muchas cosas que nosotros creíamos que no nos afectaban. Y por supuesto de los desafíos inminentes que nos trae este mundo global. Mañana el equipo económico tendrá una rarísima, única y espectacular oportunidad de debatir 3 horas con estos cerebros brillantes y estoy seguro que vamos a sacarle el jugo. Y no me queda otra cosa que decirles muchas gracias. Esta ha sido una experiencia única. Mañana a las 16 volvemos a reunirnos para escuchar conclusiones. Y, presidente, espero que su estada en Paraguay les haya también a ustedes sido tan fructífera como nos fue a nosotros los paraguayos. Bueno, mañana a las 4 entonces.